Y bien, vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy conversando de un tema sumamente interesante, realmente importante, y no solamente para los adultos, sino también para los jóvenes y los niños, y es cómo debemos de alimentarnos, no solamente en esta temporada, sino todos los días del año. Diferenciar qué son calorías y carbohidratos, muchas veces los confundimos, pero hoy vamos a saber qué debemos consumir y qué no. Ya se encuentra con nosotros nuevamente nuestra nutricionista Jennifer Viera. ¿Cómo estás, Jennifer? Buenos días. Hola, bienvenida. un gusto estar aquí nuevamente contigo, ¿no? Siempre tenemos el problema de confundir un poco las calorías, los carbohidratos. ¿Puedes recordarle a la gente, Jennifer, cuáles son las diferencias entre ambos? Claro, muchas veces pensamos que es lo mismo cuando son cosas muy distintas. Las calorías es una unidad de medida que nos va a servir para saber cuánta energía nos está aportando un alimento y al mismo tiempo saber cuánta energía gasta nuestro cuerpo. En cambio, los carbohidratos son un grupo de alimentos. Los carbohidratos son lo que conocemos por cereales o tubérculos. Entonces son cosas totalmente distintas. Bien, entonces una es la medida y lo otro ya es el producto, el alimento en sí. Hablemos de los carbohidratos. No sabemos en la mayoría de veces administrarlos bien. De repente mezclamos con otros tipos de alimentos y empezamos a subir de peso. Y a veces escuchamos, no debes consumir carbohidratos porque te engordan, porque no te favorecen, porque no te alimentan. Y eso es todo un mito, me parece. Claro, mira, los carbohidratos no son tan malos, ¿ah? Porque a veces creemos que son el diablo de la alimentación. Los carbohidratos son necesarios porque son la principal fuente de energía que nos permite desarrollarnos durante el día. Si no hay carbohidratos no hay energía y estás cansada, estás con sueño, agotada. Sin embargo, el problema es mezclarlos entre ellos. A veces podemos decir, pero yo no como fritura, yo no como nada de papa frita, de pollo a la brasa, yo me cuido en eso, pero no nos estamos cuidando de las harinas. ¿Qué son carbohidratos? Son, por ejemplo, el pan, el arroz, los fideos, tubérculos como la papa, la yuca, el camote, los oyuquitos, la racacha. Entonces, a veces ponemos más de uno en cada una de las comidas y ese es el error. Por comida debe haber un solo tipo. Por ejemplo, en nuestro almuerzo, que a veces ahí es donde más abusamos, debe ser o arroz o papa, no los dos. Entonces hay como que divorciarlos y separarlos porque el peruano se acostumbra que arroz y papa tiene que estar juntos, arroz y camote, arroz y yuquitas. Entonces reemplazarlo, por ejemplo, hoy quiero comer arroz, mi buena combinación son las menestras. Con las menestras no estoy abusando de carbohidratos porque lo estoy combinando con una proteína. Entonces ya estoy teniendo un balance regular ahí. Alguna vez escuché decir en un médico que debemos comer nuestra porción de arroz pequeña de repente, pero diaria, ¿no? O sea, que no debemos dejar, porque a veces tú dices, ya voy a hacer dieta, no como arroz, no como pan, no como papa, y al final necesitamos comer de repente una porción mínima. ¿Cuánto sería la porción que deberíamos consumir a diario? Ya. Es cierto, hay dietas que mayormente cuando quieres bajar de peso, nada de harinas, no comes pan, no comes arroz, no comes nada y de ahí haces que tu cuerpo esté a gritos sí. Te pida y cuando tienes la oportunidad de comer, te vas a comer, exacto, comes en cantidades excesivas. Entonces todo depende también del factor si eres hombre o eres mujer, si eres pequeño o si eres alto, si estás en tu peso o no estás en tu peso. Pero mayormente para mujeres un promedio de 8 a 10 cucharadas de arroz es suficiente. El resto hay que complementarlo con menestras, ensalada, carne, otras cosas. Y en el caso de los hombres puede ser de 12 hasta 15 cucharadas, siempre y cuando también sean en una talla promedio, ¿no? Para no llegar al exceso ni al abuso de este tipo de alimentos. Jennifer, hemos mencionado una lista de carbohidratos, llámese arroz, yuca, papas, camotes, pero no hemos mencionado a qué hora deberíamos consumirlos. Es cierto, ¿te acuerdas que nos decían que teníamos que desayunar como reyes, sí, almorzar como no sé cuantito, etcétera? Y en las noches no deberíamos consumir carbohidratos. ¿Esto es cierto o es falso? En cierta parte sí, porque en las noches no hay actividad física. Entonces, lo que yo no gasto se empieza a acumular, empieza a depositarse en mi cuerpo como grasa. Por eso, si como carbohidratos en exceso, ten fijo que te va a salir un rollito. Entonces, mira, por aquí me dicen que sí, ¿qué pasa si sí existe actividad física? Si vas a un gimnasio de noche, a una clase de baile, eso ya y sales pues con ganas de comer la arrocera completa.
Exacto, cuando haces ejercicio muchas veces puedes tener hambre, porque hay personas que piensan que por ir al gimnasio no te va a dar. Te va a dar hambre porque estás haciendo un gasto de energía y tu combustible bajó, tienes que volver a tanquear nuevamente tu cuerpo. Pero ¿y si es de noche? Exacto, si es de noche puedes comer, por ejemplo, una porción de proteína y puedes comer una porción mínima de carbohidrato, por ejemplo, un choclo. Ya. Una rodaja o 2 rodajas de papa, pero no más. ¿Por qué? Porque eso es para reponer energía. Arroz de preferencia no. Arroz no. Ya. Arroz no. Y cuando hablamos de proteínas, ¿qué proteínas nos sugerirías de noche? De noche, por ejemplo, unas claras de huevo, te puedes comer hasta 3 claras y una sola yema. Un filetito de pollo, una pollito. Porción de atún, por ejemplo, lo puedes hacer. En el caso de que comas carnes, muy esporádicamente, tratar la parte siempre magra, ¿no? Que no tenga muchos esos pellejitos de grasa ni nada de esas cosas. Entonces, en las noches sí siempre su proteína y compensarlo con una ensaladita. Volviendo al tema del pollo a la brasa, que acá a todos los peruanos nos gusta. Tú nos habías dicho que si consumimos papas y en este caso la proteína como es el pollo, en la carne, no habría ningún problema. ¿Cuál sería el problema entonces? ¿Porque es la fritura o de repente el exceso de cremas? ¿Qué es lo que nos engorda? En el pollo a la ahí? brasa lo malo es la papa frita. La papa frita. ¿Por qué? Porque un alimento cuando ya está frito son 3 veces más su nivel calórico normal. Es decir, si 100 gramos de papa te da 100 calorías, frito ya te dio 300. Porque ¿Qué la pasa papa con los absorbió. niños? Nuestros niños les encanta las papas fritas, la salchipapa y esas cosas. Bueno, en el caso de los niños, para ellos las grasas sí son un tanto necesarias porque ellos están en el desarrollo cerebral. Entonces, que le demos de repente 1 o 2 veces por semana se le puede dar siempre y cuando al niño no se le enseñe un hábito. O sea, se le puede dar para que puedas variar su alimentación, más no acostumbrarlo. Porque mayormente un niño, si está en su peso fin normal, de semana, con cada la 15 familia, días. de repente salimos un poquito a la No brasa, todos los puede días, comer. pero un fin de semana Exacto. puedes darte el gusto. Entonces, si comemos la ensalada más el pollo, no habría ningún problema. No habría ningún problema porque el pollo a la brasa Y no las tiene cremas, por ahí también escuchaba, no abuses de mayonesas, no comas ajíes, no... Claro, porque tú en tu casa puedes controlar cómo preparas incluso la mayonesa, si no le echas mucho aceite, tú te mides, tú puedes incluso crear salsas mucho más nutritivas, de repente con aceite de oliva, con palta, con aceituna. Exacto, pero en una pollería Desconoces el origen. aceite cae a chorros. ¿Y qué aceite será también? Exacto, entonces de repente tú haces un poquito, pero tú no sabes cuántas calorías tiene ese poquito de mayonesa. ¿Qué pasa con el ceviche, Jennifer? Nosotros también a los peruanos nos encanta y en esta temporada pues todo el mundo, mediodía, de aquí chicos termina el programa, un cevichito y en el cevichito está el choclito, está la yuca, está el camote. Entonces tenemos todos los carbohidratos juntos. Entonces podemos elegir o podemos disminuir cantidades. Por ejemplo, de repente yo acostumbro a comer, por ejemplo, el ceviche con 1 unidad de camote y medio choclo. Ya no como arroz. Entonces, si nosotros, pero nos gusta tanto, entonces de repente ya no me como, si me voy a comer yuca, me como una tajadita de yuca, ya como medio camote, medio choclo y, por ejemplo, 2 cucharadas de cancha. Entonces ya estoy equilibrando, ya no como tanto de cada grupo, de cada de esos alimentos, sino trato de equilibrar para que la suma sea como si fuera uno solo. Entonces, y es cierto que en esta temporada del año la gente tiende a subir de peso con mayor facilidad. yo creo que no, yo creo que más bien en verano como que te da menos hambre y te da más sed. Pero hay que cuidarnos de las bebidas azucaradas también. ¿Qué pasa con las gaseosas, por ejemplo? Con las limonadas con muchísima azúcar. ¿Qué deberíamos consumir, Jennifer? En realidad podemos tomar, siempre la primera y mejor opción es el agua pura. Somos 75% agua. Y agua sin gas, ojo, ¿no? Agua sin gas, agua pura, ya sea hervida o de repente tu mineral sin gas, pero consumir agua más o menos de 6 a 8 vasos de agua al día, que no es muy difícil ahorita que hace calor y que ya está saliendo el solcito, ¿no? Pero si queremos tomar alguna bebida, por ejemplo, tomar una cebada, una chicha morada, una agüita de piña, de manzana, antes que una gaseosa, ¿no? Y medir más o menos por un vaso que yo tome de limonada una cucharadita de azúcar, porque a veces hay personas que toman 5 cucharadas, 6 cucharadas, entonces ya esa bebida que podía ser muy saludable la volvemos dañina para nuestro organismo por el exceso de azúcar. Hemos hablado de los niños que necesitan grasas, que necesitan comer también los carbohidratos y ya para terminar, Jennifer, la dieta en los adultos mayores debe ser también controlada. ¿El tema de los carbohidratos con ellos tiene algún problema, alguna desventaja?
Sí, porque cuando ya conforme vamos avanzando en edad, nuestro cuerpo va trabajando mucho más lento. Y también nuestra actividad disminuye bastante. Entonces a veces hay personas que dicen, pero señorita, yo como lo mismo que yo comía antes. Claro, pero ahora eso mismo para tu cuerpo ya es un exceso, porque tu cuerpo ya se demora en metabolizarlo, en absorberlo. Entonces sí tenemos, más o menos por década, uno tiene que ir bajando las raciones. Por ejemplo, ya cuando tengo 40, ya debo disminuir un platito poquito. de té y ya comería a los 60, 70. No tanto, por ejemplo, si yo estoy acostumbrada a comer 10 cucharadas de arroz, a los 40, por ejemplo, comerme unas 8, de ahí a 7, cuando ya tenga 50. Entonces, ir controlándome. Aparte que cuando ya es adulto mayor, pierden un poquito el apetito por cuestión que disminuye el gusto, el sabor por los alimentos. Pero no dejar también de nutrir a ese adulto mayor, porque las comidas deben ser mucho más ricas, mucho más llamativas, porque si no hay apetito, entonces tengo que cogerlo por el lado que le gusta, ¿no? Siempre rico y al mismo tiempo que sea saludable. Pero saludable y cuidándote, definitivamente. Jennifer, ¿algo más que desees agregar? Bueno, si quieren encontrarme, me pueden buscar en Facebook con la página Adelgaza Comiendo Rico y Saludable. Ahí encuentran consejos, tips, recetas para que puedan alimentarse bien y al mismo tiempo no matarse de hambre. Muchísimas gracias, Jennifer, por habernos acompañado el día de hoy y sobre todo por habernos dado esos tips que todos los trujillanos necesitábamos, pues, para saber qué cosas comer y no comer en este verano. Y ahora sí, amigos, vamos a cambiar de tema, pues les cuento que últimamente venimos escuchando que nuestro puerto de Salaberry está pasando por toda una problemática. Este puerto, que es uno de los más importantes de nuestro país y que realmente tiene un gran potencial, no la está viendo muy bien. Por supuesto, nuestros amigos de Trujillo Construye sostuvieron una conversación con el especialista en puertos marítimos, Ignacio Berenger, y él nos dio algunas alternativas de solución y sobre todo qué es lo que necesita Salaberry para volver a ser uno de los puertos número 1 de nuestro país. ¿Qué les parece si nos enteramos qué es lo que está pasando en Salaberry? Vamos a ver la nota.